Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de SUE Conecta. Un placer saludaros bueno, hoy tenemos el placer de contar en esta sesión con la participación de Silvia Leal. Es experta internacional en tendencias de futuro y tecnología. Es asesora de la Comisión Europea desde hace 10 años. Ha pasado pues a incorporarse recientemente también como asesora de la OCDE en el Global Forum on Technology y ha conseguido pues bueno, uno de los galardones, ¿no? Con mayor renombre, como es el Inspire Award of IA Network Association, un reconocimiento pues sobre todo a su labor divulgativa en esta materia de la OCDE, ¿no? A lo que queremos añadir que es además miembro del consejo de SUE, de esta escuela de posgrado, perteneciente al grupo editor del Mundo, de Marca, de Expansión, de Telva y de Yodona. Y yo misma que os acompañaré en esta sesión en la que vamos a abrir, ¿no?, un espacio de reflexión, de hacer una mirada hacia la IA, las oportunidades que nos abre, a trabajar esos ejemplos prácticos, ¿no?, de cómo la IA generativa está revolucionando la formación y la educación. Yo en este caso simplemente presentarme. Actualmente soy codirectora del programa de máster del máster en e-learning e inteligencia artificial de SUE. Pues bueno, cuento con más de 20 años de experiencia en el sector del e-learning, pues desarrollándome como directora y presentadora del Congreso Internacional y Feria Profesional de Expo Learning, referente en el sector y desarrollando proyectos de innovación en instituciones y empresas. Y haremos pues este espacio y hemos querido compartir este espacio de innovación con Silvia, así que sin más dilación, si os parece, iniciamos y nos gustaría lanzar, ¿no?, como una primera lanza, ¿no? Todos hablan, Silvia, de IA, pero ¿qué es en realidad? Pues gracias, Cristina. Voy a hacer algo que normalmente no resulta fácil, pero que espero que nos sirva a todos para contextualizar este programa. Y es que voy a hacer una presentación de qué es la IA, cómo hemos llegado hasta aquí, hacia dónde vamos, y lo voy a hacer sin slides, porque así nos aseguraremos de que en lugar de mirar las slides, nos miran a nosotras y yo creo que así va a quedar todo más claro. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con qué es la IA y voy a explicar dónde estaba yo en el momento en el que empezaron a comercializarse este tipo de herramientas. Yo trabajaba en una empresa tecnológica, en SAP, y al igual que en el resto de las compañías tecnológicas, bueno, pues nos encontramos. Voy a empezar a hablar de la diferencia entre Business Analytics y la parte de inteligencia artificial, en que, bueno, pues los famosos ERPs, que era el software de gestión, tenía su propia herramienta analítica y se produce una evolución cuando los fabricantes se dan cuenta de que la propia analítica puede ser un producto independiente, como lo era el CRM, como lo eran, bueno, pues otras muchas aplicaciones, pero sobre todo porque, bueno, puede hacer mucho más que analizar los datos del ERP, que es meter información de fuera y demás, y entonces se lanzan las herramientas de Business Analytics o de Big Data, ¿no?, que tanto se habla en estos momentos. Tú tienes un montón de datos, les haces preguntas y te dan respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso evoluciona y nos encontramos con la evolución tecnológica de una herramienta donde tú haces preguntas y te da la respuesta, pero no con el algoritmo inicial, sino que trabajamos o conseguimos una herramienta que aprende a lo largo del tiempo, de manera que se da cuenta de cosas como se daría cuenta un humano y aprende del contexto, de la experiencia, etcétera. Por ejemplo, este es un caso que se utiliza mucho, pero que es interesante porque resulta muy, muy, muy clarito, y es que si tú vas a dar un préstamo, por ejemplo, y te das cuenta de que en determinada calle hay una familia que pide muchos préstamos y no paga ninguno por el apellido, la IA te dice, ojo, que a este señor no le tienes que dar el préstamo. ¿Por qué? Pues por el histórico, que se da cuenta de algo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que eso no estaba en el inicial, lo ha aprendido a lo largo del tiempo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que teníamos unas herramientas analíticas que evolucionan al Big Data, pues en los años 90, 2000 más o menos, pero que todo eso evoluciona, la herramienta se hace mucho más inteligente y se pasa a llamar inteligencia artificial, precisamente porque aprende del contexto. Pero la cuestión es, ¿y todo esto que está sucediendo ahora se veía venir? Bueno, yo en 2016 escribí un libro que se llamaba No te vas a morir,
que hablaba de cómo el uso de la inteligencia artificial aplicado a las empresas, a los profesionales o a una persona enferma va a permitir que sobreviva en el tiempo, por ejemplo, porque la inteligencia artificial da de media 2,5 horas a cada empleado de productividad. Y eso quiere decir, como empleado vas a tener una carrera exitosa, como empresa también, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, se veía venir, pero hasta que se ha democratizado, pues todo esto no ha pasado a ser del interés social que es en estos momentos, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿No? La cuestión sería, ¿por qué ahora la revolución de la IA cuando es una herramienta que tiene ya una trayectoria importante? Entonces vamos a romper prejuicios. Muchos dicen, Silvia, en estos momentos nos encontramos con que OpenAI, ¿no? La herramienta de ChatGPT, podría acabar con Google. Bueno, pues yo quiero romper prejuicios, ¿no? Y es que alrededor de la tecnología hay muchos prejuicios. Y para empezar, quiero aclarar que ChatGPT se ha desarrollado con unas patentes de Google y es que como alucina, y esto es muy importante, que ChatGPT es una herramienta que al igual de la IA generativa está hecha a nuestra imagen y semejanza y los humanos no somos perfectos y las herramientas hechas a nuestra imagen y semejanza tampoco, pues algunas veces se equivocan. Entonces Google dice, bueno, pues yo no lo puedo sacar y voy a hacer lo que hago con las patentes en este caso, que es publicarlas para que sean de uso generalizado, ¿no? Y entonces entra OpenAI y la explota. Pero ojo, no podemos pensar que Google ha perdido por esto, primero porque era su patente y segundo porque ahí tiene Gemini, que funciona genial y que de hecho, si lo diferenciamos respecto a ChatGPT, cuando tú tienes ChatGPT no te dice cuál es la referencia, por lo general, y en el caso de Gemini sí. Entonces, ¿todo esto se veía venir? Sí, sí se veía venir, porque Google en el año 2000 ya había lanzado una herramienta de IA generativa para que tú pudieras tener tus textos y demás y que trabajaba incluso con poesía, pero no era de uso generalizado porque, claro, ¿qué iba a decir la sociedad si de repente Google saca una herramienta que no funciona bien? No le interesa. Saca la herramienta OpenAI con ChatGPT y cuando todo esto explota ya saca Gemini y vienen todas las demás. Retos. Y vamos a empezar a hablar del impacto de todo esto en el empleo. Pues efectivamente llegan una serie de herramientas que, repito, muy importante para las empresas. No podemos renunciar a ellas porque de media dan una productividad de 2,5 horas, que es mucho en un país que está a la cola del paro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es perfecta y que luego esto va a tener un determinado impacto en el mercado laboral que tenemos que entender si queremos mantenernos ahí. ¿Y cuál es el impacto? La OCDE decía, cuando llegue la inteligencia artificial se destruirán 75 millones de puestos de trabajo, pero se generarán 133 millones. El saldo es positivo. ¿Y para quién son esos puestos de trabajo? Para las personas que sepan diferenciarse de lo que hacen las máquinas, para las personas que sean capaces de hacer lo que no hace la IA. Y es que la IA está muy diseñada y muy bien diseñada para hacer tareas mejor incluso que los humanos concretas, eso lo sabemos todos, pero hay cosas que los humanos hacemos y haremos mucho mejor durante mucho tiempo y es que si tú, por ejemplo, buscas una herramienta que sea creativa, la vas a encontrar, pero creativa e intuitiva no, creativa, intuitiva y empática no, creativa, intuitiva, empática y espíritu crítico no, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar que vienen a quitarnos el trabajo, sino a sustituir como la robotización una serie de tareas que hacen mejor que nosotros, pero si somos capaces de diferenciarnos, lo que nos darán son nuevas herramientas de productividad. Dicho esto, ¿cuál es la clave de la empleabilidad en el nuevo mercado laboral marcado por la IA? Pues entender cuáles son estas tareas que hacen mejor que nosotros y delegárselas y centrarnos en las otras y entender cuáles son las competencias que necesitamos para las otras, que es saber mucho de lo nuestro, por ejemplo, de formación, de recursos humanos, etcétera, tener competencias tecnológicas, pero tener también estas habilidades humanas que no tienen las máquinas. Por eso, no es un debate que podamos parar, nos trae productividad y recuerdo, somos el último país en la cola de la productividad, en el caso concreto de Europa, y todos los países tienen mucho que mejorar con la IA y luego si China no lo va a parar, nosotros no vamos y no debemos pararlo tampoco. Dicho lo cual, estamos en un momento súper interesante para incorporar todas estas herramientas, por ejemplo, en cómo podemos formarnos mejor. Dicho lo cual, Cristina, si quieres te lanzo alguna, la posibilidad de que me hagas alguna preguntita y nos centramos
si te parece, en el uso de todo esto en el e-learning. Pero ahí quiero que me digas tú qué quieres saber exactamente. Como decías, ¿no? Han habido momentos y la IA no es nueva. Es cierto de que ahora es como que ha explotado y se ha democratizado, ¿no? Ha llegado a, yo siempre lo digo, ¿no? Ha llegado al usuario final y es cuando nos ha movido también, ¿no? Como formadores, nos ha movido de sitio y nos ha hecho repensarnos, ¿no? Con también nuestra función, nuestro papel y cómo puede cambiar nuestro rol, ¿no? Pero lo que sí que te quería preguntar, ¿no? ¿Hay riesgo de que se trate de otra moda más? De que estamos subidos en una ola, ¿no? Que bueno, ¿no? Puede quedarse ahí en un boom y que se estanque. ¿Qué consideras al respecto? Pues mira, ahí te voy a hablar, por ejemplo, y ya entro en el mundo de la formación, aunque luego si quieres profundizamos, de los asistentes virtuales. Hace 4 semanas tuve un consejo de la OCDE donde nosotros en los consejos tenemos presentaciones, ¿no? Tuvimos del ejército americano, tal, de cosas que están haciendo con la inteligencia artificial. Y hace poco tuvimos uno de una escuela que era holandesa donde se está utilizando esta tecnología para que las personas puedan interactuar con el profesor, con su avatar, antes de un examen. De manera que así se les van los nervios. Entonces, son avatars hiperrealistas para interactuar con el profesor y hacer un examen oral practicando antes de enfrentarte a la situación real. Y si lo has hecho 500 veces, cuando te vayas a la situación real, pues parece que lo vas a hacer mejor. Y la pregunta ¿es esto una moda? Pues no es una moda y la razón la tenemos en que en 2014 una inteligencia artificial pasó el test de Turing y fue ese el momento en el que se empezó a desarrollar el uso de estas herramientas que dialogan como humanos. Es decir, Alan Turing hizo un test y dijo, el día que una máquina pasa este test, podríamos decir que razona como una persona. Pasa el test y en ese momento entran los gigantes de la tecnología y las startups a explotar ese potencial que hoy se puede utilizar en las universidades, los colegios, etcétera, por ejemplo, para practicar en un examen o otra cosa muy interesante que estaba haciendo esta escuela también, para aclarar las dudas de los alumnos. Tú puedes aclarar las dudas buscando en Google, puedes aclarar las dudas de 1000 maneras, pero también con un avatar hiperrealista que aclare la duda a un alumno y que haga que la experiencia sea mucho más divertida. ¿Puede ser una moda? No, porque esto tiene mucho recorrido. Lo que pasa es que ahora, cuando le prestamos atención, es este momento en el que de repente se ha puesto el interés de los medios de comunicación porque ya era hora. Pero el recorrido que lleva todo esto es enorme. Entonces, no es una moda, por ejemplo, en el mundo médico, donde cada día se utiliza más para pacientes con enfermedades crónicas, y no es una moda tampoco aquí, porque si analizamos el impacto que tiene sobre la calidad y la eficacia de la formación, es enorme. Y las modas son cuando al final algo no impacta. Y si yo hubiera tenido la suerte en mis másteres, en mi doctorado, en la carrera, de poder interactuar con mi profesor, de verdad, que lo hubiera disfrutado muchísimo más y además, lo más importante de todo, hubiera aprendido más rápido, que esta es la clave. Entonces, es una moda cuando son herramientas que te permiten aprender más rápido y de una manera con un mayor enganche emocional con la asignatura y con el profesor. No, y no puede ser una moda. Y así lo ve la OCDE también, ¿eh? Genial. Importante, ¿no? Que acojamos esta visión, ¿no? De oportunidades, ¿no? Que nos traen, pero también, pues nos trae desafíos, ¿no? Y en esta línea, ¿no? Te quería preguntar, ¿no? ¿A qué desafíos se enfrentan, en este caso, las empresas para integrar la inteligencia artificial en formación y cómo superarlos, ¿no? Como esa barrera, ¿no? Que en ocasiones, ¿no? Se imponen muchos profesionales por ese riesgo que decías, ¿no? De sustitución y de quedarnos al margen. Bueno, en estos momentos los mayores desafíos relacionados con la inteligencia artificial y la tecnología en general están en el talento. ¿Qué quiero decir con esto? 8 de cada 10 empresas buscan talento y no lo encuentran, porque claro, todo esto de repente ha ido muy rápido y a las personas no les ha dado tiempo a formarse y en el caso concreto de España nos encontramos con un momento en el que tenemos un gap laboral en torno al 11%, es decir, tenemos un 11% de desempleo en España, si me permitís decirlo así, mientras que 8 de cada 10 empresas buscan talento. ¿Cómo podemos estar en un momento en el que las empresas no encuentran talento y estamos rodeados de noticias de esto y 11% de la población está en desempleo? Entonces, hay una buena noticia y es que no podemos pensar
que para formarse en este tipo de competencias están únicamente las carreras de toda la vida, ¿no? Cada vez tenemos más formaciones que permiten estos tuneados, si me permitís la expresión. Y voy a contar el caso concreto de Miriam. Miriam es una persona que conocí en 2016, era una mamá de 4 hijos que había estudiado turismo y llevaba 7 años sin trabajar. Se llama Miriam Barajas y siempre digo el apellido por si alguien quiere buscarla en LinkedIn. Esto fue en 2019. Ella me dice, Silvia, yo había ido a dar una charla sobre el futuro del empleo y me dice, yo quiero ser programadora. Y no tenía los conocimientos. Hizo una formación, empezó a meterse en este mundo, no ha parado de formarse. 2019 y hoy es experta en inteligencia artificial. Cada 2 años más o menos se cambia de trabajo porque le duplican el sueldo. De hecho, es alumna de SUE también, que lo sepas, que hace algunos programas ahí con nosotros. Y ha tenido su 5º hijo. ¿Por qué cuento el caso de Miriam? Porque ella se ha convertido en una experta en inteligencia artificial en este tiempo, a la que se rifan en las empresas. Pero claro, aquí para hacer estos proyectos no necesitamos ser expertos, necesitamos tener esta formación, este barniz que nos permita liderar el proyecto, entender el proyecto y ejecutar aquella parte tecnológica que me corresponda a mí. Pero que es que al final no soy experto en IA, soy experto en e-learning, en formación, en talento, etcétera, con las competencias tecnológicas necesarias para hacer bien mi trabajo. Es que me estoy reciclando. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que tener todos muy claro que vivimos rodeados de prejuicios, que vemos la IA como si fuera algo complejísimo, que no lo es, como si fuera algo que nos aísla del mundo, que no nos aísla, al contrario, nos permite hacer el trabajo de una manera mejor, nos da eficiencia y nos permite hacer de una manera, también voy a decir, más divertida el trabajo y que abre muchas oportunidades laborales, pero que desde luego si lo aplicamos a la formación, quiero hablar del caso del uso de todo esto en las matemáticas. El 70% de los universitarios europeos tiene ansiedad matemática. Esto quiere decir que cuando hacen esta asignatura o problemas relacionados con esta asignatura se sienten incómodos. Y el Banco de España dice que el 22% del éxito profesional de una persona viene por la ansiedad matemática y mi hijo empezó a usar estas herramientas y bueno, empezó porque tuve voy a llamarlo desliz, bueno, digamos que como es una asignatura secuencial, en un momento dado perdió el hilo y con la profesora vimos que era lo que podía resolver el problema y hoy quiere ser matemático. ¿Por qué? Porque estas herramientas reducen a 1/3 el tiempo necesario para el estudio de la asignatura en primaria. O sea, y hablo en primera persona. Yo, si no, no estaría hablando de las matemáticas y los alumnos de primaria. Si una asignatura tan complicada como las matemáticas puede reducir con la IA el tiempo de aprendizaje a 1/3 en un momento en el que los adultos nos tenemos que formar y nos falta tiempo, ¿cómo vamos a renunciar a ello? Entonces, bueno, ni es una moda, ni debemos pararlo. Y desde luego yo creo que todos tenemos que verlo de una manera muy optimista porque nos hace más empleables y hace también que las personas quieran estudiar más y mejor. Total, ¿no? Sumar esa, como decías, ¿no? Esa eficiencia. Además, ese es el ADN, ¿no? Del programa, en este caso, del Máster de Learning e Inteligencia Artificial que lanzamos desde SUE, en el que, ¿no? Hemos integrado, ¿no? En la columna vertebral del programa la inteligencia artificial para que en todas las fases del proyecto, en el momento que uno, ¿no? Se plantea desarrollar, ¿no? Cualquier proyecto de innovación o dentro de su propio departamento de formación, ¿no? Pueda incorporar la IA como ese copiloto, como ese asistente necesario que le hace ser más efectivo, más eficiente y más productivo, en el que sumar, ¿no? Ver pues eso, ¿no? Esa pata además que tienes, ese asistente real, que ya no virtual, sino real que tienes y que puedes sumar a todos tus proyectos para potenciarlos. Entonces, lo que hacemos en el programa es dar todas las herramientas y todos los recursos disponibles para que, como decías, ¿no? Los profesionales puedan reciclarse y puedan ver en sus proyectos cómo integrar la IA en todas las fases del proyecto de desarrollo de acciones formativas, ya sean en presencial o en modalidad online. Y en este punto, pues sí que, como decías, ¿no? Esa necesidad de reciclaje, de cómo se está demandando ese talento por las empresas y la oportunidad que hay para muchísimos profesionales de especialización. ¿Cuáles consideras que son esas competencias clave, ¿no? Que un profesional pues debe desarrollar, pues eso, ¿no? Para liderar la integración de la IA en sus proyectos.
Pues si tengo que hablar de las competencias, a mí aquí me gustaría decir, esta es mi opinión, pero cuando tienes organismos como la OCDE, el World Economic Forum, etcétera, que han dicho esto es lo que hace falta, yo prefiero remitirme a lo que dicen qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de los profesionales que hoy integran bien la IA en este tipo de funciones o de los que se van a demandar en el futuro para lo mismo, ¿no? Pues son personas, como veíamos antes, que saben mucho de lo suyo. Tú tienes que saber mucho de recursos humanos, de formación, o sea, no entramos en una era en la que tengas que saber menos. No, no, no. Tienes que saber lo mismo que sabes hoy o más, porque la IA sabe más. Entonces, tienes que saber mucho de lo tuyo. Luego, por otro lado, tienes que ser capaz de, bueno, de explotar estas competencias humanas que decíamos antes, de creatividad, de empatía, etcétera, porque es en un momento dado lo que te va a poner por encima de la IA, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA se equivoca. Si en un momento dado la IA alucina, por poner un ejemplo, y te hace un contenido erróneo, te crea un contenido erróneo formativo, tú tienes que tener ese espíritu crítico, tienes que tener ese conocimiento, tienes que tener esa capacidad de detectar que hay algo ahí que está mal y que vas a corregir, ¿no? Entonces, el espíritu crítico y todas las competencias humanas son más importantes que nunca. Pero luego, la tercera competencia, que es lo que define los superprofesionales de los que se habla cada vez más, que son las personas con el conocimiento tecnológico, las competencias humanas y el conocimiento de tu función, es, por supuesto, el conocimiento digital, que no hay que ser experto en IA, sino que hay que ser una persona experta en entender la IA, en saber dónde la metes, en ser capaz, y esta es la clave de todo, Cristina, de encontrar el business case. Yo siempre digo, si tú vas a meter la inteligencia artificial en un proceso, en un departamento, en una empresa, tú antes de comprar la IA o de decidir implantar la IA, tú lo que tienes que hacer es entender qué vas a resolver, qué vas a mejorar, cuál es tu business case, por qué la gente no se forma más rápido, por qué la gente abandona los programas, por qué la gente acaba cansada y no quiere repetir. ¿Qué quieres resolver? Y entonces ahí tienes que tener ese conocimiento tecnológico que te permita entender la IA, entender las aplicaciones, entender dónde puede estar el business case y, por supuesto, hacer tu parte tecnológica del proyecto y supervisar a los técnicos. Y si tienes esos conocimientos, o sea, vas a ser una persona que haga mejor su trabajo y además, insisto, en que lo disfrute. Y además, mira, ahora que me preguntas esto, ¿no? Quiero recordar qué es lo que decía Ramón y Cajal, porque es que muchas veces hablamos de la formación y sabemos las personas que estamos en este mundo, ¿no? Que dices, no, vamos a lanzar un programa formativo y lo que da es pereza, ¿no? A los empleados dice, jo, con todo lo que tengo que hacer y encima me metes un programa formativo, e-learning, presencial, lo que sea, ¿no? Pero muchas veces da pereza. ¿Y qué es lo que decía José Antonio Marina? Yo hice una serie de televisión, en televisión española, y dijo, Silvia, hemos entrado en la era del aprendizaje, el que no aprende va a la cuneta, pero no tenemos que pensar en el aprendizaje como una cosa pesada, sino como en ir al gimnasio, porque si tú aprendes vas a tener el cerebro más sano. ¿Y qué es lo que decía Ramón y Cajal? Que las neuronas se regeneran y nunca le dieron la razón. Le dieron el Nobel, pero no la razón. Y se le dio la razón en el siglo XXI cuando se demostró que efectivamente las neuronas se regeneran. ¿Y cuál es la manera más eficaz de regenerar las neuronas? Aprendiendo, que no estudiando, aprendiendo. Y si con la IA vamos a tener personas que aprenden de una manera más rápida y mucho mejor, es que no solamente vamos a tener los empleados mejor formados, también más sanos. Entonces, ¿cómo no vamos a aplicar este tipo de herramientas? Que ayudan a aprender de una manera más eficaz, a que tengan más tiempo libre, a que puedan hacer cosas que les permitan pues tener el cerebro más sano y que además van a ser más felices. Nada que quiero decir, me quedo con esta última, con esta última frase, Silvia, porque como bien dices, ¿no? Está la importancia de la especialización, de la formación continua y de esa de aprendizaje, de hacerlo divertido, de hacerlo dinámico y de hacerlo, como decíamos, ¿no? Con ese copiloto que es la IA. Si os parece, lanzamos la última pregunta así del ámbito de la formación. Y sí que, pues saber, hablamos de asistentes virtuales, hablamos de diferentes aplicaciones de la IA en formación, pero ¿cuáles consideras, ¿no?, que van a ser y que van a ir calando y se van a ir desarrollando, ¿no? ¿En qué áreas crees que vamos a aplicar y vamos a hacer uso más intensivo de la IA en formación? ¿Cuáles piensas que son estas áreas y que van a ser, pues eso, ¿no?, foco, además de necesidad de profesionales especializados en este sentido?
Pues yo en este sentido creo que la IA cada vez va a ser más utilizada en el mundo de la formación para la generación de contenidos. Eso sí, unos contenidos que tienen que ser supervisados, pero sobre todo contenidos personalizados o especializados para cada empresa, cada departamento o incluso cada persona. Generación de contenidos. Por supuesto, automatizar tareas. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, haya determinadas tareas, ¿no?, que se siguen haciendo manualmente con el mundo de la IA. Entonces, aquí tenemos que echar todos imaginación para ver qué tareas se pueden automatizar y de ahí es donde se va a ganar la productividad. Análisis de datos también, porque en estos momentos, imagínate que tú tienes una empresa que se tiene que formar en determinadas cosas y tú necesitas saber cuál es el grado de formación de determinados departamentos, personas, detectar nuevas necesidades formativas. Entonces, también en lo que sería análisis de datos del mundo de la formación y, por supuesto, la personalización del aprendizaje, detectando cuál debería de ser el contenido siguiente para que si tú sabes una cosa no te insistan con lo que sabes, sino con lo que tienes que saber y los asistentes virtuales, pues si tienes dudas o para poder practicar. Es decir, generación de contenidos, análisis de datos, automatización de tareas y personalización del aprendizaje y asistentes virtuales. Pero igual que tendríamos en cualquier otro departamento. Total, pero sí que son, como muy bien has marcado, ¿no? Esas áreas clave de especialización, que además, como decíamos, ¿no?, en el programa de máster trabajaremos y será esa columna vertebral. Si os parece, para estos últimos minutos del webinar abrimos pues un espacio de preguntas a los asistentes, si os parece, para pues también generar, ¿no?, un espacio de debate, de intercambio. Sí, vemos. Hola, vamos a ver herramientas para el e-learning. Entiendo que te refieres al programa, en este caso, del máster de e-learning e inteligencia artificial. Totalmente, uno de los aspectos que vamos a trabajar en profundidad en el programa es que además desde el primer día podáis desarrollar microproyectos, en este caso mensuales, y participéis pues en múltiples desafíos, actividades de aplicación en contextos reales, podáis asistir a masterclass de expertos, a presentaciones de herramientas y soluciones, vais a trabajar y vais ya a poner en práctica el uso de diferentes herramientas en cada una de las fases del proyecto y, como os digo, tenemos además unas semanas de Learning Experience en las que podréis conocer pues diferentes herramientas, soluciones y recursos que utilizaremos durante el máster para que una vez salgáis del programa ya tengáis una experiencia en el uso de estas herramientas y podáis, ¿no?, pues ya implementarlas en vuestros proyectos o en el mismo que hayáis ido desarrollando dentro del programa. ¿Alguna cuestión más? Sí, mira, desde Italia, Silvia, nos lanzan esa pregunta. ¿Cómo puede la IA ayudar a la internacionalización de una empresa? Pues en este caso en concreto, Elga, habría que ver exactamente cuál es el estado de la internacionalización de esa empresa. Pero te animo a que hagas lo siguiente. Mi IA favorita no es Gemini y no es ChatGPT. Se llama Perplexity. Mi IA favorita se llama Perplexity por múltiples razones. Una de ellas es que cada vez que hago una pregunta, ella después me va sugiriendo preguntas con IA que profundizarían en la inicial y luego siempre te dice cuál es el origen de una afirmación, lo que te ahorra mucho trabajo y te da recursos audiovisuales para profundizar. Entonces, te voy a decir, yo te recomiendo, Elga, entrar en Perplexity y decir, esta es mi empresa, yo soy Elga de Castro, esta es mi responsabilidad y quiero que me hagas fíjate lo que te voy a decir, plan de internacionalización conociendo mi empresa. Tú no le pongas datos confidenciales. Con lo que ella sabe de tu empresa en Internet, hazme un plan de internacionalización. No te vas a creer el resultado. Genial, Silvia. Es cierto de que parece que no, la IA parece que empieza y acaba a veces en ChatGPT, ¿no? Y como muy bien decías, ChatGPT ha sido, como no, ese gran tsunami, ¿no?, que pues bueno, democratizó y
hizo disparar, ¿no?, el uso y sobre todo llegar al usuario final, pero lógicamente hay IAs que vamos a conocer en profundidad. Perplexity es un ejemplo clarísimo de una herramienta que tiene además un potencial muy, muy, muy grande, así que os animamos a probarla, como decía Silvia, porque no os va a dejar indiferente, ¿vale? Y respecto a ejemplos prácticos de la IA en e-learning que estoy viendo en pantalla, yo he usado el ejemplo práctico de la IA aplicada a las matemáticas porque es algo que se utiliza con los niños y desde ahí se puede extrapolar. La herramienta de la que he hablado de ejemplo práctico se llama SmartTick, como SmartTick. Os animo a profundizar sobre su manera de funcionar y sobre cómo adapta el ritmo de aprendizaje, porque no hay nada que sea más retante, si me permitís la expresión, que un niño y el enganche emocional con él, que tiene muchas otras cosas que hacer antes que ponerse con las matemáticas. Si se consigue que a un niño le gusten las matemáticas así, ¿cómo no le va a gustar a un adulto aprender algo que sabe que tiene que aprender para poder ser empleable y utilizarlo en su empresa? En cualquier caso, si me decís herramientas recomendadas de IA en e-learning, aquí depende de cada empresa, depende de cuáles sean sus propias herramientas informáticas, porque uno de los grandes retos es la integración y entonces por eso habría que ver exactamente qué utiliza cada uno. Pero bueno, aquí os animo, por ejemplo, a que profundicéis en herramientas como Cornerstone y qué es lo que ofrecen, pero insisto, hay que ver el origen de la tecnología y a partir de ahí ver qué es lo que se integra mejor y los conocimientos que tiene también la propia empresa. Pero de nuevo, entrad en Perplexity, decid o decirle a Perplexity, este es mi background tecnológico y le decís qué background tenéis y que os proponga y de nuevo vais a salir más que sorprendidos respecto a sus propuestas. Pero en el programa, ahora te paso a ti la palabra, Cristina, vais a ver seguro millones, bueno, no sé si millones, pero muchísimos ejemplos prácticos. Correcto. Lo que vamos a hacer en programa es ver cómo la IA impacta, cómo nos puede ayudar en toda la parte correspondiente a contenidos, donde ahí ya se están reformulando muchos departamentos, lógicamente, de producción de contenidos, ya que la IA nos está, en este caso, pues bueno, moviendo de sitio en este sentido. Veremos también su aplicación en la parte correspondiente a evaluación, a la parte de personalización, de acompañamiento al aprendizaje, ¿de acuerdo? A la parte de crear, en este caso, programas formativos y unidades didácticas, ¿vale? Serán experiencias específicas en cada una de las, como decíamos, de las fases de proyecto que veremos de aplicación de la IA. Y Silvia, rescato una idea que decías, la importante, uno de los retos, que es esta parte de integración, ¿no? Y yo creo que para ir también, ¿no?, finalizando y concluir, ¿no?, con este webinar, hablabas de esta parte de integración porque es cierto de que ahora nos encontramos, ¿no?, con un gran número de herramientas de IA y una de las cuestiones es que yo siempre digo de trabajar con un mix, ¿vale? Ahora mismo una IA es imposible que puedas desarrollar un proyecto, ¿no?, en su totalidad con una única herramienta, con una única IA, y sí que se requiere, ¿no?, pues de este mix de herramientas que nos ayuden, ¿no?, en diferentes fases de desarrollo de nuestro proyecto. Esto es lo que vamos además a ver en profundidad en el programa. Y la segunda pata, como tú bien decías, la integración, ¿vale?, con nuestros procesos de trabajo y con las herramientas que ya estemos utilizando, ¿no? A fuerzas, ya son muchos los LMS, las plataformas, las herramientas de edición de contenidos que se están poniendo las pilas en este sentido, nunca mejor dicho, y están incorporando, ¿no? Y ya han incorporado esa pata de IA dentro de sus soluciones, ¿no? Como una de las claves y como una de, pues bueno, ¿no?, como una necesidad imperiosa realmente para sacarle un buen rendimiento a la herramienta, ¿no?
de información éticas. Mira, y si te parece, mira, vamos a introducir el último tema del webinar y vamos a hacer un cierre del mismo con esta pregunta final de Aroa, porque yo creo que nos lleva al último tema, que era la ética, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos en este sentido como profesionales frente a la IA, ¿no? Nos preguntaba, ¿no?, que todas las herramientas de IA mencionadas provienen de fuentes de información éticas. Pues no, la respuesta además yo creo que la tenemos todos clarísima. No provienen de fuentes de información éticas, porque si nos vamos, por ejemplo, a los últimos acuerdos que han tenido los gigantes de la tecnología, los más grandes están firmando con Reddit y están pagando muchos millones de euros o de dólares por poder practicar y enseñar a sus IAs con el contenido de Reddit, que no es precisamente ético. Precisamente aquí tenemos la oportunidad como profesionales del mundo de la formación y de los recursos humanos, de ver que todas estas herramientas funcionan genial, y es que funcionan muy, muy, muy bien, porque no solamente tienen información que tiene una ética cuestionable, porque eso lo usan para hablar, tienen información también y contenidos que sabemos que sí que lo son, pero esta otra parte de formación que quizás no es ética, pero que enseña a la IA cómo es el humano, y es que eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasó con el chatbot de Microsoft? Que en 24 horas se volvió racista, machista y de todo. ¿Por qué? Pues porque no voy a decir cómo es la sociedad, pero la interactuación del chatbot con la sociedad hizo que se volviera así. Entonces, la IA tiene un contenido pues contrarrestado y un contenido que no lo está. Entonces, precisamente está ahí el valor de responsable de formación, de recursos humanos o de las áreas para validar y asegurarse de que lo que están utilizando y lo que cogen de la IA es correcto. Por eso no se destruye empleo, porque hay que revisar con espíritu crítico qué es lo que estamos generando y cómo lo estamos haciendo. Pero si lo ponemos en la balanza, es positivo. Totalmente, pero como muy bien dices, ¿no?, está también, tenemos que ser conscientes de estos sesgos, ¿no?, que en el uso de la IA, ¿no?, tenemos que ser conscientes de lo mismo, de qué información, con qué información ha sido entrenada cada IA. Yo sí que hay un tip que me encanta trasladar, que es decir, ahora más que nunca es las condiciones, leernos las condiciones de uso, ¿vale? Y las políticas de privacidad de todas las herramientas. Importante, ¿no?, en el momento que hacemos uso de una IA, como muy bien decías, ¿no?, cuando, por ejemplo, con Perplexity, no incorporar ninguna información que sea susceptible de la empresa o ningún dato privado. Pues bueno, tenemos que ser también muy curosos, ¿no? Tenemos que en esto tener cuidado, ¿no?, como profesionales y poner también ese acento, ¿no?, en esta parte de cómo hace y qué uso hace de los datos, ¿no?, y de las interacciones que hacemos, y si esta propia interacción sirve, ¿no?, para seguir entrenando a la propia IA, ¿no?, que a veces es una de las cuestiones. Eso es. Pues cerrando con esta parte ética y con esta parte de responsabilidad importante, ¿no?, que de manera individual y colectiva nos toca a todos como profesionales, ¿no?, esa necesidad, como decíamos desde el inicio de este webinar, de aprendizaje continuo, de reciclaje, de ponernos, ¿no?, en marcha de cara a a acoger la IA en nuestro día a día, en nuestras dinámicas, para ser más efectivos, más eficientes y para ganar, como decíamos, ¿no?, en productividad y ser atractivos en un mercado donde el talento va a demandar especialistas en IA. Pues simplemente agradeceros que nos hayáis acompañado en este webinar. Os invitamos a conocer más pues sobre el programa que hemos lanzado en este sentido del máster de Learning e Inteligencia Artificial, donde vamos a trabajar pues en las diferentes herramientas, soluciones y cómo ponerlos a trabajar a nuestro favor, cómo traernos la IA de nuestro lado y hacer que ese copiloto realmente, ¿no?, nos sume a nivel exponencial. Mil gracias, Silvia, por haber compartido este espacio de innovación y de reflexión en ESUDE Conecta, y nos vemos en una próxima ocasión. Esperamos igualmente verte por el máster. Muchas gracias. Un saludo. Muy buen día a todos.